Héctor Esteban, viviendo en sueños. En México, Puebla, existe un pueblito muy pequeño, humilde, con personas muy honestas y amigables, en donde no hay escuela, ni hospital, ni supermercado, solo había una vía de tren que estaba abandonada. En una pequeña casita algo descolorida y humilde vive un joven que tiene 17 años, tiene estatura media y cabello negro, un niño muy normal. Su nombre es Héctor. Él tiene que ir a la preparatoria, pero como en donde vive no hay una, él debe ir a la ciudad más cercana en donde hay escuelas para poder estudiar. Héctor es un joven común como todas las personas, aunque reservado y no habla con nadie. Héctor, llegando de su escuela, da un paseo por su pueblito. En el recorrido que hace, lo que no saben de Héctor es que se la pasa siempre soñando, imaginándose su futuro, inventando historias, atrapado en sueños. Sus imaginaciones son muy reales, bueno, casi reales, de tanto imaginarlas. Su rostro y sus movimientos al caminar delatan que está teniendo alucinaciones. Cerca de su casa existe una vía del tren, el cual está abandonada, y Héctor siempre camina un gran tramo de vía para tener momentos de aventuras en su cabeza. Todo lo que Héctor vivía siempre era muy emocionante, pero las demás personas que conocían a Héctor creían que su futuro nunca se vería a la luz, que nunca iba a progresar, porque decían que el chico solo vive para soñar y no para vivir. Momentos históricos en la cabeza de Héctor. Uno cree que Héctor siempre soñaba lo mismo, pero no, están equivocados. Héctor se dejaba llevar por el momento y, claro, por sueños, sueños que tiene despierto. Un día, cuando Héctor caminaba por las vías, al mirar a lo lejos podía observar un resplandor de luz, y siluetas moviéndose delante de él como si se distorsionara su vista. En un momento de imaginación, Héctor empezó a imaginar una colosal ráfaga de viento, que soplaba sobre él, y a lo lejos se acercaba un inmenso tren, pero este no era un tren cualquiera, este era gigantesco y muy brillante. En él iba gran cargamento de joyas y tesoros. Al pasar junto a Héctor, Héctor tomó un extremo de una cuerda, que colgaba del tren, y al tomarlo el tren comenzó a volar. Héctor subió y subió y subió, cuando a su alrededor se acercaban seres extraños con rayos en las manos. Estas eran muy feas, tenían alas y armadura como de soldado. Estos se llamaban espartanos, Firis. Héctor, al ser disparado con un rayo, tuvo la capacidad de volar y tener una fuerza sobrehumana, defendiéndose con disparos de bolas de energía y vista de rayo láser. Héctor veía la pelea ganada. Detrás de él le seguían gran multitud de espartanos Firis. Héctor, asustado, saltó del tren impulsado con sus fuertes piernas, logrando caer en un árbol. A Héctor se le había olvidado volar. En realidad, Héctor había tropezado en la vía del tren, en su momento de imaginación, y al ver a sus pies unas bolas negras llamadas polonchas, las tomó y las arrojó, convirtiéndose en grandes bolas de fuego, atacando a los espartanos Firis. En la mente de Héctor pasaban muchas cosas. Afuera de él, en la realidad, una anciana se le quedaba observando muy extrañamente a Héctor. La anciana pensaba que él estaba asustado y corrió en su ayuda, tomándolo de la cabeza, preguntándole, ¿qué te pasa? Héctor, sin pensarlo, le aventó una bola de fuego y dijo, «Atrás, Firis». La anciana se enojó y le aventó un golpe a Héctor. Héctor cayó al piso de rodillas, imaginándose que se había desmayado por el golpe del espartano Firis. Al despertar, miró hacia su derecha y notó que estaban discutiendo los espartanos Firis. Héctor gritó y reventó las cadenas que rodeaba su cuerpo. Se acercaron a él los espartanos, rodeándole con lanzas y armas emplumadas que desprendían un resplandor. Héctor de repente despertó en el camión que lo llevaba a la escuela. Héctor se dio cuenta que se había acabado su aventura. Héctor no se dio cuenta de que estaba sentado junto a la chica que ella amaba, llamada Catherine. Ella lo mira y le dice hola. Héctor, titubeando, no dice nada y se voltea. Héctor cierra los ojos. Cuando vuelve a voltear, le dice a Catherine una frase que la cautiva, enamorándola. De repente, en la parte trasera del camión se siente un golpe, sacudiendo a todos los que venían en el camión. Héctor mira por la ventana y nota que vehículos superveloces, de color negro, y con sujetos encapuchados adentro del coche, rodean al camión, intentando detenerlo, tal vez para robarlo o secuestrarlo. Héctor sale por la ventana y sube al techo del camión.
En la mano tiene su almuerzo, abre su caja y saca una naranja lanzándola hacia un coche, el coche comienza a dar vueltas, esto por el impacto de la naranja y al no controlar la velocidad, provocando que choque con otro vehículo que venía enfrente. Sus compañeros estaban asustados y al mismo tiempo impresionados, por la valentía de Héctor. Solo quedaba un auto persiguiéndole pero ese último tenía un arma, se escucha un disparo y Héctor se agacha para que no le dieran, Héctor vuelve al interior del camión y pide permiso al chofer para conducir, al tener Héctor el control del camión acelera y gira bruscamente hacia un lado provocando un impacto con el auto. De repente el auto explota y todos los compañeros de Héctor comienzan a celebrar bailando y cantando, el chofer muy agradecido le dice a Héctor que siguiera conduciendo, Catherine se acerca a Héctor, y le da un beso en la mejilla, susurrándole al oído eres mi héroe, Héctor se sonroja y sonríe. Héctor abre los ojos y se da cuenta de que fue un sueño y todos sus compañeros ya se habían bajado del camión, para entrar a sus clases. A Héctor le gusta mucho entrar a la clase de filosofía, ya que su maestro narraba historias, que tal vez pudieron ocurrir o no. Su maestro tenía una peculiar forma de contar las historias, primero al empezar el maestro se veía muy serio y callado, cuando comienza con el tema y suena algo aburrido los alumnos siempre dicen. Pero nunca pasó, el maestro mira detenidamente a quien lo dijo con ojos de interrogación, y de un momento a otro el maestro grita es real. Y salta a la mesa continuando con la historia, con más interés y haciendo como pantomima actuando y saltando, algo que no se ve en todas las escuelas. A Héctor le fascinaba ese maestro. En el receso como Héctor no tiene amigos siempre iba con el maestro, Germo, su maestro de filosofía y le pregunta más acerca de esas historias que contaba, fascinándose cada vez más. El maestro Germo le asignó una investigación especial a Héctor, por ser el más interesado de sus alumnos y porque ponía mucha atención, consistía en investigar si existe el tal lugar llamado el cielo, Héctor con asombro y mucho interés aceptó muy agradecido ya que con ese trabajo le ayudaría dándole puntos, en todas sus materias, y porque le encantaba investigar. Llegando Héctor a su casa empezó a abrir libros, revistas, leyéndolos todos, pero al ver que no encontraba acerca de este tema Héctor, se decepcionó, Héctor podría haber ido a una biblioteca pero en ese pueblito en el que vivía era imposible encontrar uno ya que es demasiado pequeño con pocos recursos. Al día siguiente Héctor despertando y se le ocurrió una idea, él había escuchado que cuando uno moría se iba al cielo como su abuelito Jaime. Que era muy bueno ayudando a los demás, pero también pensó que debería ayudar a otras personas para poder ganarse ese lugar en el cielo, pero había otro problema tenía que morir, rayos. Dijo Héctor, tengo que también estar muerto. Creo que a Héctor no le temía morir, ya que estaba tan interesado en conocer ese lugar y poder sacar un 100 en su investigación. A Héctor se le veía convencido de morir, pero no sabía cómo hacerlo. Morir. Se escucha algo loco y arriesgado también algo trágico para esta historia, pero Héctor no se dejaba llevar por lo que no podía hacer, siempre seguía sus sueños y buscaba cómo cumplirlos. Héctor había escuchado de una leyenda de que si te ibas hasta el final de la vía del tren abandonada, llegabas con un ángel que concedía un deseo, pero si en el trayecto del camino te encontrabas con un ángel negro, que aparecía al ocultarse el sol, morías. Héctor sabía qué hacer, y buscar ese ángel al final de la vía era su boleto para ir al cielo sin morir, pero, también si su plan no funcionaba, moriría y así Héctor de todos modos iría al cielo. Héctor muy temprano en la mañana, salió en busca de ese ángel, llevando una mochila con agua y comida. Héctor muy agotado, por el camino, se sentó en el riel de la vía, descansando, a Héctor se le podía ver muy agotado y desanimado. Héctor se quedó sin comida, se dio cuenta de que su perro Astro se había comido todo, dejando solo pedazos de basura en su mochila, Héctor no lo podía creer, dejando de soñar en su destino. Al ocultarse el sol Héctor comenzaba a tener algo de miedo, ya que pensaba que el ángel negro aparecería en cualquier momento. A lo lejos se veía una luz, Héctor estaba cerca y corrió con tanta velocidad y ánimos. Al llegar a la luz se dio cuenta de que era una estación de tren en construcción, buscando, y mirando a todos lados Héctor no podía ver a ese ángel, solo un montón de máquinas y personas, listas para retirarse a sus casas. Héctor se sentó y lloró muy tristemente y decepcionado.
Al verlo un hombre así le ofreció llevarlo a casa. Héctor, callado y sin decir nada en el coche, de ese extraño señor, solo miraba el camino que recorrió para nada. El señor le dice: me llamo Jorge, ¿y tú? Héctor no contestaba. ¿Qué es lo que estabas buscando? Le preguntó Jorge a Héctor. Héctor de repente contestó: un ángel que concede deseos, y concederme ir al cielo, pero no existe, nada existe. Jorge le dice a Héctor: te diste cuenta de que fracasaste, pero no fue un fracaso, ya que solo descubriste una mentira. No intentar te puede llevar a un fracaso, siempre persigue tus sueños y estos se harán realidad. Gracias por llevarme a casa, dijo Héctor. Al día siguiente Héctor se dio cuenta de que si no intentaba sus sueños, nunca se harán realidad. Al llegar a la escuela, le contó a su maestro lo que había pasado, y el maestro, sorprendido por esa historia, le puso 100 en su calificación, exceptuando el trabajo. El maestro le dio a Héctor una llave. Su maestro le había dicho que esa llave es la clave para entrar en el cielo, que podría entrar con ella. Héctor no se dejó llevar y solo sonrió siguiendo con sus demás clases. Héctor en el receso decidió que sus sueños se harían realidad. Corrió hacia donde estaba Catherine, y le dijo hola. De repente empezó a hablar con ella. En un tiempo, llegó un compañero de Catherine, se llamaba Luis, y como le gustaba también Catherine, fastidiaba mucho a Catherine, intentándola conquistarla a su manera, de un mal gusto para ella. Héctor le dijo que la dejara en paz. Luis se enojó y empezó la pelea. Héctor no se dejó. Héctor imaginaba que sacaba un martillo demasiado grande para aplastar a Luis, y aplastándolo salen corazones y mariposas, ganándose el amor, y un beso en la mejilla de Catherine por su valentía. Pero no fue así. Héctor estaba tirado en el piso todo golpeado. El receso había acabado, y Catherine ayuda a Héctor a pararse, diciéndole gracias por haberle ayudado, y sin esperándoselo, Héctor es besado en la mejilla, por aquella princesa de sus fantásticos sueños, descubriendo que ese beso, se volvió de sueño a realidad. Héctor había notado que si seguía sus sueños pronto se volvería en realidad. No dándose por vencido y permitiéndose seguir soñando hasta lo imposible. Esta historia continúa, en cada uno de ustedes, en seguir sus sueños no importando lo absurdos o tan complicados que sean sus sueños, siempre serán posibles si lo intentas y te esfuerzas por alcanzarlo. Esta es la fantástica historia de Héctor Esteban, el soñador, demostrando, que tú puedes también cumplir tus sueños. Frases acerca de los soñadores. Sí. Soy un soñador. Porque un soñador es aquel que solo encuentra su camino a la luz de la luna y cuyo castigo es ver el alba antes que el resto del mundo. Oscar Wilde. Todo soñador tiene asegurada una porción de felicidad. José Naroski. Realmente soy un soñador práctico. Mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Mahatma Gandhi. Un deseo ardiente de ser y de hacer, es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza, ni falta de ambición. Napoleón Hill. Todos los hombres de acción, son soñadores. James Gibbon Suneker. Soy la antivida, la bestia del juicio. Soy la oscuridad al fin de todo. Fin de universos, dioses, mundos. De todo. ¿Qué serás tú, soñador? La esperanza. Neil Gaiman. Pero para descubrir la verdad sobre cómo mueren los sueños, una no debería fiarse de las palabras del soñador. Toni Morrison. El universo siempre conspira a favor de los soñadores. Paulo Coelho. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres, que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo, de las mariposas y los ruiseñores. Gioconda Belli. Todo en la creación es esencialmente subjetivo, y el sueño es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor, gerente, autor, público y crítico. Carl Jung.